As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y por estar aquí en el Centro Comercial Cuatro Caminos, un día más en nuestra tercera temporada de las charlas do Xerión. Y bueno, esta tercera temporada va a ser toda aquí en el Centro Comercial, así que la gente que no nos conozca, si os gusta, pues aquí estaremos una vez al mes, de manera aleatoria, depende del invitado y de su agenda. Y bueno, para mí la verdad es que es un placer traer estas charlas al Centro Comercial, a vosotros, al público, y además yo que disfruto muchísimo, ¿no? La gente que no nos conozca, pues por aquí han pasado personajes, el último Carlos Blanco, Abraham Cupeiro, Luis Moya, bueno, pues gente que para mí son referentes. Y estas charlas consisten en conocer, aparte del personaje, ¿no?, a la persona que le llevó a ser lo que hace y lo que es. Acercar de una forma muy cercana a esa persona y que vosotros la conozcáis y yo también que la conozca, porque mucho de lo que leo tiene mucho más que ver con la vida profesional que personal, pero bueno, para mí es muy importante conocer todo lo que engloba a esas personas. Si queréis saber de cuándo son las charlas, pues me podéis seguir en Instagram si queréis. Mi usuario es Jesús Suárez y soy J Suárez MF. Ahí voy publicando las charlas, voy publicando pues cuando la hacemos. Y bueno, hoy para mí pues es una charla pues emotiva y diferente, ¿no? Primero porque hoy está conmigo un invitado especial, no le conocía, la verdad. Porque muchas veces el director, para mí, está muchas veces en segundo plano. Conoces a los actores, son los que se llevan un poco más la fama y sobre todo las imágenes. Los otros están detrás de esa cámara con su mirada. Y hoy conmigo pues está un gran director de muchas series, entre ellas Fariña, El caso Asunta, parte de Velvet, Las chicas del cable. Por favor, un aplauso para el director Carlos Sedes. Muchas gracias, Carlos, por venir. Nada, encantado. Y os decía que es muy emotiva porque Carlos es hijo de un músico excepcional de esta ciudad y con lo que me vincula a la música, con lo mucho que he escuchado a los Tamara y a Pucho Boedo, pues hoy tener aquí a mi lado al hijo de una persona que conocí en esos homenajes a Pucho que se celebró hace nada en las fiestas del Ventorrillo. Por favor, Carlos Sedes y Monse son los hijos de Sito Sedes. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Hijo de Sito, ¿tu madre cómo se llamaba? Depende. Para mi padre era la rubia, pero era Marimí, era mi madre. ¿Cuántos hermanos tienes? No, somos dos. Monse, la mayor, y yo, el pequeño. Como yo luego. Y ese Carlos, ¿no? ¿Tenías algún mote en tu infancia? ¿Te llamaban de alguna manera en casa, tus amigos? Sí. Yo soy de aquí al lado. Yo me considero, aunque viví en muchos sitios, yo me considero de la calle de Noya, del barrio de Los Mayos, y ahí soy conocido por el Pecas, que era mi mote de la infancia. ¿El Pecas? El Pecas. ¿Te lo siguen manteniendo los colegas o aún no? Sí, pues los amigos cuando nos juntamos aquí al lado en el chaflán y demás, aún me siguen llamando por el mote, sí. Tenía yo un colega que le llamaban el Pecas también, imagínate. Bueno, era un mote muy de mi generación, ¿no? Tenías Pecas y ya valía. O sea, ¿qué es lo que te quería decir? Aquí en Coruña somos de muy vincularnos a nuestro código postal. Yo soy del 15.002, neno. ¿Y tú de qué código? 15.008. 15.008. ¿Cómo recuerdas aquella época de tu infancia? Lo primero que se te viene a la cabeza. Felicidad. Mira lo que digo, es una cuestión, muchas veces no se trata del dinero que tengamos, lo bien que nos vaya profesionalmente, pero yo cuando recuerdo mi barrio, lo asocio a la felicidad y a una felicidad de barrio. Además el barrio era muy diferente en aquella época, tú conocías al del cuarto, al del primero, era un barrio, yo llegaba, dejaba la mochila, me iba para la casa, yo para mí era Carlitos de Cuéntame, es mi historia, quiero decir, es muy pareja, ¿no? Y la verdad que era un barrio y una calle que era muy llena de gente de Lugo.
era un poco el 13 Rúa la Percebe. Sí. Yo me acuerdo que en el último piso vivían los propietarios, que eran los dos de Lugo, y tenían un hijo que era cura y el otro que era músico, bajista de un grupo punk coruñés, que era Vida Gómez e Hijos, que era el bajista. Una eminencia esta ciudad, ese grupo. Sí, sí, sí. Y entonces como que era una calle muy divertida. Recuerdo con mucho cariño pues la fábrica en la Falperra, las gaseosas Obelisco, los bares, las tiendas del Gordo, la tienda de Toñita. O sea, era una infancia totalmente, yo creo, diferente a lo que es hoy en día el a lo barrio, que ¿no? somos como sociedad. Sí, como somos, sí. Y ese Carlitos de los Mayos, en casa con tu hermana Monse, la mayor, con tu mamá, la rubia, Maribí, y tu padre. ¿Tú eras consciente de quién era tu padre? Sí, yo siempre seré... De pequeñito, digo. Bueno, ¿no? siempre seré el hijo del cantante. Además, aquí, dicho en Galicia, tiene mucha retranca. Entonces, en el barrio también se utilizaba mucho, ¿no? Ahí vengo fillo do cantante, pues sí, soy fillo do cantante. E sí que era moi consciente de quen era o meu pai, Cos anos, eu creo que aínda máis. Sí. Mi padre sí que es verdad que yo, mira, he hecho series de Netflix, la última he tenido la suerte de que lo hayan visto 48 millones de personas, perdón, 48 millones de visualizaciones, de personas mucho más. Pero con mi padre yo vivía cosas especiales, quiero decir, es de que lo reconocían. Yo siempre cuento anécdotas bonitas de que lo paraba un taxista y que de repente mi padre era cantante de boleros y formaba parte de la vida de la gente. Era muy bonito ver esa emoción en la gente, que de repente te paraba un taxista y te le decía pues que él a lo mejor conoció a su pareja o le pidió matrimonio o se avisaron el primer beso con mi padre cantando en el palco. Y eso emocionalmente es muy curioso. Y yo ahí sí que no conseguiré nunca superarlo. Qué bonito. O sea, tengo una admiración absoluta por tu padre, por su voz, por lo que hizo por la cultura gallega, la cultura de la música. Entonces, bueno, para mí es algo que me pone los pelos de punta, pero bueno. Pero ese Carlos, ¿dónde estudiabas? Yo fui escolapio, Calasanz. Todos mis primos íbamos a Calasanz y me formé aquí hasta los, pues si no recuerdo mal, 12 años. Y a los 12 años ya me fui con mi padre, porque mi padre empezó a trabajar en Televisión de Galicia y entonces ya nos mudamos a Santiago. Después volví, o sea, estuve siempre en Coruña, Santiago, Santiago, Coruña. Pero eras buen estudiante. El peor del mundo. Yo cuando pensaba, yo llegaba a casa y le decía a mi madre, yo creo que, bueno, sí, como mucho una, me caían 6, 7, repetía curso, yo repetí sexto, repetí séptimo. Era una persona muy mal estudiante, de verdad. No me gustaba estudiar y sobre todo cosas que entendía que no valían. Con el tiempo, y desde los 52 ahora me entiendo mucho más y mi hermana se va a reír con esto, pero ahora me siento mucho más estable, más maduro y me entiendo más. Ahora entiendo que yo tengo un superpoder. Yo soy TDAH, tengo un trastorno que es el de déficit de atención, que mi hijo también lo tiene, que mi madre también seguramente lo tenía y no lo sabía. Y los TDAH no aguantamos cosas que nos aburran. Es muy difícil y en esa época no se sabía ni qué era eso. Y entonces tampoco encontrábamos muchas veces nuestro sitio. Y yo creo que la gente que tenemos TDAH, por ejemplo, todo el tema del arte, bien sea audiovisual, cine, literatura, música, es nuestro espacio. Sí, es verdad. De aquello nos decían, es muy movido, rapaz. Sí, este es muy nervioso. Sí, es muy nervioso. Está muy delgado. Sí. Eran cosas así, pero bueno, ahora me entiendo más. ¿Por qué era así? Era aquello con lo que teníamos que vivir. Tú eres un poco más mayor que yo, pero bueno, creo que en aquella es verdad que el TDAH no estaba muy controlado y seguramente ha sido el fracaso de muchos de nuestra época, ¿no? De que no supieron encauzar, ¿no? ¿Ves? Yo lo considero mi superpoder. Yo le doy la vuelta a las cosas. Pero te das cuenta en la madurez. Sí, evidentemente, desde los 52, no desde cuando tienes 14. Empiezas a ver cosas y empiezas a ver que tengo un superpoder que me hace ver o sentir emociones o fijarme en cosas que otras personas no lo hacen. Y eso, para mi profesión, es oro. Lo mejor que tengo en mi profesión es
igual que hacía mi padre, quiero decir, trabajamos con emociones. Y para mí es mi sitio. Es de las profesiones más maravillosas desde eso. Pocas profesiones hay donde puedas trabajar con ellas o generarlas o crearlas, y eso es oro. Bueno, tu padre, habías contado que empieza en la TVG. Supongo que tenías 12 años, dijiste, ¿no? Sí, más o menos, 12, 13. ¿Cuándo realmente tú empiezas a notar, mal estudiante, ya no te sigo preguntando por los estudios, ¿vale? ¿Cuándo empiezas a notar que hay algo en ti que, igual por tu padre, porque está tan en contacto con el audiovisual, ¿no? Televisión, radio, ¿cuándo piensas que es algo que a ti te puede llegar a gustar como profesión? ¿Cuándo lo empiezas, ahora echas la Es muy mirada curioso, atrás? ¿Ves? Yo en mi vida, mira, hay muchos profesionales del sector, del cine, de la televisión, como que han buscado su camino, ¿sí? Han decidido ser algo y lo consiguieron, ¿no? Yo creo que encontré oportunidades y tuve suerte, y aún encima estuve allí. Es como, me considero una persona inteligente, pero también he tenido la suerte de estar en instantes importantes y de repente ser listo, y ser listo significa aprovechar y darte cuenta que hay gente que confía en ti, y eso no la perdí. Confié en ella y me tiré al río muchas veces, pero lo que quiero decir con eso es que sí, me gustaba el audiovisual. Yo recordaré siempre la primera vez que mi padre me llevó al plató 300 de Televisión de Galicia, que debía estar haciendo un programa que se llamaba Arestora o una cosa por el estilo, y me alucinó lo que significaba la televisión, ¿eh? No hablo de la ficción, que es lo que estoy ahora más especializado, hablo de televisión. Y yo quería, mi sueño era ser realizador, y me gustaba mucho el cine, quiero decir. Pero ves, el cine me parecía como que algo que en esa época yo no me podría haber dedicado a ello, porque no existía esa realidad en Galicia. Entonces tuve la suerte de empezar a estudiar aquí, me acuerdo, en Ciudad Jardín, en un centro que se llamaba CAI, que era el Centro de Artes Imaginarias. Aún no existía la escuela de Someso, hablo de unos años antes, y ahí empecé. Y poco a poco empecé a trabajar después en CTV, y ahí estuve, bueno, tirando cable, haciendo de técnico de doblaje. Después me pedía voluntario ir a la grabación de los programas que se empezaban a hacer. De la época recuerdo Gran Casino, La Reoca, incluso Supermartes, o toda aquella generación de programas de Televisión de Galicia, y ahí estaba. Y ahí estaba en una época que aprendías, porque tú eras montador primero por las mañanas, por las tardes tiraba cable, y después por la noche ayudaba a montaje. Y así empecé a aprender. Y tuve la suerte cuando cambié de empresa y me fui a Voz, que aquí estuve 10 años aquí en La Grela trabajando, que empezaba la ficción. Y ahí estaba. Y dije, hostia, pues a mí me gustaría llegar a realizar series, que era mi sueño, porque dirigir generalmente era algo que hacía gente que venía de Madrid. Y venía mucho director de Madrid al principio a empezar a dirigir series y demás. Después ya entró Reisa, empezó también Coira y demás. Y yo tenía el sueño, que ahora es un insulto. Éramos 3 en la pandilla, que era Gerardo Rodríguez, José Villaverde y yo. Y yo pensaba que mi momento como realizador nunca me llegaba. De hecho, hice vídeos industriales aquí con Pablo y con mucha gente. Hice mucho tipo de programas, de mucho tipo de cosas. Y yo decía, joder, no me llega la oportunidad. Cuando digo estas cosas me pongo ahora colorado. Mi oportunidad me llegó... empecé a ser realizador con 22 años. Y yo pensé que no me estaba llegando. A los 23 estaba dirigiendo series. Sí que tienes TDAH, ¿eh? Tengo, y mucho. Con 22 ya pensabas que había pasado una vida. Sí, porque mis amigos habían empezado a realizar con 18, con 19 y con 20. Eso se lo cuentas a un chico de hoy en día y alucinan. Dicen, ¿cómo? ¿Qué? No, yo con 23 ya estaba... O sea, conseguí mi sueño, que era realizar, y a los 6 meses me estaban planteando la empresa cosas de ¿y por qué no empiezas a dirigir segundas unidades? Y yo diciendo, bueno, si esto no estaba nunca en mis cábalas vitales, ¿no? Y ahí empecé. Y por eso digo que también me encontré oportunidades, y yo creo que eso es muy importante hoy en día.
Y con la suerte que empezó a dirigir series allí, primero Terra de Miranda, después llegué a realizar también Mareas, después volví a Terra de Miranda a dirigir, As Leis de Cela Bella, A Vida por Diante, que es la primera serie que arranco yo, porque antes lo que hacía era arrancar series que habían empezado otras personas. Y yo tengo la suerte de conocer a un tío raro, que es de Noia, que se llama Ramón Campos, que él empezaba a arrancar su primera serie y yo empezaba a dirigir con él. Y hubo un día que me dijo, tengo una oferta en Madrid para se me iba con él, no a montar Bambú aún, sino a hacer una primera serie para televisión española. Y yo dije, voy a hablarlo con mi padre. Y esto es verídico. Y además yo decía, porque mi padre también estaba en una temporada que era de tienes que ser fijo, y yo era fijo en voz. Y ya había nacido mi hijo, Sergio, aquí en Coruña, y nada, y le planteé a mi padre, oye, ¿qué me está pasando esto? ¿Qué hago? Y me dijo, vete. Y ya se hizo. Me fui y se me abrió otro nuevo mundo y otra manera de trabajar y otras oportunidades, y de repente, bueno, pues todo creció de una manera rápida. Yo no tenía pensado quedarme, de hecho volví y hice la segunda temporada de Padre Casares, porque Coira dejaba la serie, yo volví, hice Padre Casares, y ahí ya fue cuando Ramón monta Bambú y me dice si quiero ir para allí con él. Y te he resumido toda mi vida en 3 minutos. Casi te me tiras toda la entrevista con una respuesta. Me pasaste por Bambú, por todos lados. Te me pareces a Paco Vázquez cuando lo entrevisté, ¿eh? Que una pregunta me largaba 30 minutos. Sí, sí. Y después tenía que ir reajustando todo mi guión. Y tu hermana es productora, ¿no? Con este tipo de producción. Con estas Soy cosas, el único decente de la familia. Pero hablaste de muchas cosas, hablaste de Padre Casares, hablaste de... Pero hablando el otro día con Carlos Blanco, hay algo que cambió la vida de muchos actores y muchos profesionales del mundo audiovisual gallego, que fue Mareas Vivas. ¿Tú cómo llegas a Mareas Vivas? Porque Carlos Blanco nos contó como un casting, que iba a ser el protagonista, que él iba a ser el juez, le pasó por delante, le quitó las pegatinas Tosar, y iba a ser el puesto de petróleo, y después se quedó en el que te hubo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegaste tú allá? ¿Cómo suena ese teléfono? Bueno, ¿Y qué tareas haces ahí? Que va, yo era, pues mira, pasé por todo, sí, yo ya era trabajador de voz audiovisual, y empecé en Mareas Vivas. Entonces yo estaba ocupando ahí, empecé en Mareas Vivas de montador. Después incluso hay un proceso, lo que le llamamos, hoy en día se llama de talonaje, que era un poco darle ese aspecto de cine y igualar un poco de color todo y darle un cierto look. Esa otra parte también la hacía yo. Y después, mucho más adelante de esta historia, te hablo ya de capítulos, si no recuerdo mal, 150, empecé a ser realizador de Mareas Vivas. Más o menos fue así. Pero la verdad que fue un espectáculo, fue la primera serie y la gran evolución. Mira, hoy en día hablábamos de audiencias y era una locura la pegada que tuvo y la conexión que tuvo el público gallego con aquellas primeras series de televisión de Galicia. Estamos hablando de 35% de audiencia y 38% de audiencia que recuerdo en la época. Sí, contaba Carlos que era una burrada. Sí. O sea... No, y con actorazos. Miguel de Lira, tú ves el elenco de hoy en día de Mareas Vivas y es un espectáculo. Un tal Luis Tosar, Miguel de Lira, Carlos Blanco, una generación de actores, Manuel Lorenzo, recién fallecido, un espectáculo de nivel. Y la verdad que había una época también en Galicia muy bonita, de estar iniciando algo. Antes le estaba hablando aquí con un compañero y es verdad, tenías la sensación de que algo bullucía, o sea, que se estaba produciendo algo chulo y con gente. Mira, yo recuerdo en Voz que había gente, como unos directivos muy interesantes, desde Jesús Vecino, Amalia, podría hablar de muchísima gente, de directivos que pasaron por allí, de Moncho Varela, de mucha gente que arrancó el audiovisual gallego y lo disparó. Incluso en esa época se competía con las televisiones nacionales y había que estar muy orgulloso. E incluso Mareas tenía esta cosa. Mira, Mareas hay una persona que también parece muy importante, que para mí lo es y que sigue trabajando muchas veces conmigo cuando vengo aquí, tanto en Fariña, en Asunta, que se llama Rosa Moledo, que Rosa Moledo es la que nos enseña a amar el gallego, ¿no? Y es la que
fue la primera serie, yo creo, en Mareas que se hacía con geada, con seada, de verdad, con el galego que se falaba na costa, ¿no? Y creo que Mareas fue un antes y un después en esa ficción. Y mucho que ver también, evidentemente, a Reisa, que fue el creador, y a Zopilote. Sí, contaba el otro día Carlos. Y después me llamó la atención el año pasado que te contaba que estuvimos en la entrega de los premios a Galega.gal y le estaban dando un premio, le daban el premio a cuál era la serie histórica de ATVG para el público. Yo pensé que iba a ganar Mareas Vivas. Pratos combinados. Sí, Bueno, pero no ganó me extraña. Pratos Combinados. Ya. Ahí estuviste también. No. ¿No estuviste? No, en Pratas estuve de rebote. Porque yo en esa época estaba en CTV, pero fui un día, creo que a Pratos, a sustituir de operador de vídeo a alguien o algo por el estilo, pero yo nunca estuve en Pratos Combinados. Estaba en la empresa que hacía Pratos, que era CTV en esa época, con el Correo Gallego, pero nunca estuve ahí. Y contabas antes lo de Bambú, ¿no? Los inicios de Bambú. Y en lo que se convirtió, o lo que es. Realmente, tú lo pensabas cuando empezaste a trabajar con ellos lo pensaban. ¿Cómo es trabajar ahora con amigos? Realmente, porque son amigos, son familia, ¿no? Sí, Ramón para mí es mi hermano, quiero decir. A eso me refiero. Sí, es una persona muy especial. Y sobre todo porque eso, es muy difícil, ¿eh? Yo he tenido también ofertas para decir, bueno, o cambiar o probar otras cosas, pero yo lo que tengo en Bambú no lo tengo en otro sitio, pero eso, porque trabajo con amigos. Y Ramón evidentemente es el boss, el jefe, también antiguamente con Tere, pero también estaba Gema, Julia Jonatey, mucha gente que nacimos todos de voz. Éramos trabajadores todos de voz y un día Ramón tiene la oportunidad de montar algo sin tener capital, sin ser un niño rico, sin nada. Y también estaba pasando algo en Madrid, que antiguamente los productores eran empresarios. Y ahí empezaba a cambiar algo que en Madrid los autores empezaban a ser los dueños de las empresas. Y Ramón y también yo creo que abrió mucho el cambio por ahí, ¿no? Y de hecho ves las empresas de hoy en día, Emilio Pina con Vancouver, o Ramón, o el resto o los Javis. Ahora los propietarios son los creadores. Ha cambiado mucho la manera de entender todo este sector. Pero sí que es verdad que nunca pensé. Tenéis que ver la primera oficina de Bambú en Madrid. Era un chalecito pequeño y hicimos la primera serie, que era Guante Blanco, y yo creo que en los 3 capítulos nos quitaron de emisión. Y tenías que ver aquel día llorando todos en plató, porque parece como que las cosas buenas son las que quedan, ¿no? Los éxitos y demás. Pero el inicio fue muy complicado, muy, muy, muy complicado. Hasta que en la segunda sí que es cierto que acertamos más, ya con gran reserva, y a partir de ahí fue todo para arriba. Y ahora es una locura de productora, una locura también cómo ha cambiado todo. Antes hablabas de autonómicas, hablabas de nacionales, ahora ya hablamos de plataformas, ya hablamos no de un país, hablamos de 180 países que ven las series. Es que ha cambiado y ha evolucionado mucho, y hemos tenido la oportunidad de estar ahí y seguir cambiando, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos, bueno, pues en Bambú ahora mismo pues tiene 2 series diarias, ahora mismo está produciendo una nueva película que ya se está rodando, yo estoy rodando otra serie. Hay un volumen muy grande, la verdad que es una productora que puede estar produciendo, pues no sé, pues muchas series a lo largo del año, muchas pelis, incluso mucho documental. Tú me contabas antes que vives en Madrid. ¿Tú crees que para tener éxito, tienes que estar en Madrid? O en Madrid, en una gran capital. ¿Crees que el éxito, porque vemos que... No, hay realidades muy diferentes, ¿no? Ves a Vaca, y Vaca no tiene necesidad de estar en Madrid. Quiero decir, Elma y Borja pues trabajan desde aquí, y Fosco con Rapa y con tal. Pasa que también a veces es complicado, quiero decir, ¿ves? Estas cosas yo ojalá pudiese estar viviendo aquí, pero no puedo. Tengo que estar viviendo allí porque nuestras circunstancias fueron así. Entonces, creo que Madrid sigue moviendo mucho, quiero decir, y el epicentro está allí. Ahora, que tu productora la puedas tener en Coruña, perfectamente. Creo que
es también muy factible, ¿no? Y cada uno lucha, bueno, desde los lugares que se van encontrando. Nosotros tuvimos el lugar de gallegos montar una productora en Madrid, que yo no soy socio, soy trabajador, pero me siento parte de esa empresa y creo que nosotros ocupamos ese sitio, pero no creo que tampoco queriendo, ¿eh? Sí, fue un poco circunstancial. Y bueno, Bambú abre las puertas de muchas series importantes, de apostar por ellas, además con mucho carácter gallego, que también hay que poner en valor la tierra, ¿no? Y no olvidarla. Es mucho de lo que hace Bambú contigo y con toda esa gente que trabaja en esas series que rompen audiencias, y eso para mí es muy de valorar. Yo creo que la gente no fue consciente en su día del talento que había aquí. Y lo sigue habiendo, ¿eh? Creo que es así. Y lo que generó, pues mira, lo que generó también, incluso la política, cuando empezaron a generar el audiovisual gallego, crearon Televisión de Galicia. Yo recuerdo épocas que se hacían, de 7 días a la semana había 5 días series, ¿eh? Entonces, eso nos dio el músculo a todos, muy bueno. Y después cambió todo el sector y estábamos ahí. Pero no solo Bambú, Bambú, Fosco, Elma. La verdad que hay un potencial y unos grandes profesionales gallegos, tanto en técnicos como en guionistas, como en actor, que yo creo que también es de agradecer a esa Televisión de Galicia, porque somos todos hijos de ella. Y es así. Sí, la verdad es que, claro, ahora echas la mirada atrás y es tremendo. Pero, joder, tú me contabas que pasaste por mogollón de perfiles dentro del audiovisual, ¿no? Te convertiste en realizador, sonido, bueno, 1000 cosas, ¿no? Y director. Yo me imagino, que hay que tener una mirada especial, que hay que tener una forma de entender el mundo, las imágenes, porque eso, ¿qué crees que es innato en ti? No sé, si nos puedes explicar. Yo soy malo para hablar de mí mismo, quiero decir, no tengo esa capacidad. Yo no te veo, no te preocupes. No, lo entiendo. Pero no lo sé, a mí siempre me gustó mucho, ¿eh? Y soy muy tímido, ¿eh? Creo que también tuve la suerte de trabajar con mucha gente buena y observar. Hay cosas que vas aprendiendo y cosas de esta profesión que son oficio. Y hay otras cosas que después son talento. Yo siempre me mezclo. Para mí, lo bueno es como... Mira, mi gran cualidad sería que yo en guiones veo cosas que otra gente no ve. Hago lecturas de ellos o encuentro cosas que yo sé que hay otra gente que lee el mismo guión y no encuentra esas miradas, ¿no? Esa profundidad a veces de intentar rascar. También porque creo que ya no valen las series familiares y cada vez, como nos hemos hecho mayores todos, incluso la propia ficción, pues ahora intentamos hacer trabajos más maduros. O encima tengo 52 años, tengo mucha experiencia y demás. Pero yo siempre me quedo con 3 cosas muy simples. Soy muy básico, ¿eh? en este tipo de cosas. Sigo siendo un niño y lo seguiré siendo. Soy el pequeño y sigo ejerciendo de pequeño y me levanto todos los días a jugar. Y eso es muy importante para este oficio. Y después, tener la capacidad de fijarte en lo pequeño, quitar capas y de lo pequeño hacer cosas grandes. Es más sencillo, es más básico, ¿eh? ¿Ves? Yo cada vez encuentro en producciones más pequeñas, me siento más feliz que en tener muchos medios diferentes. Quiero decir, no me importan tanto grúas, disparos o cosas absurdas muchas veces que son simplemente show. Mi historia va por otro lado. Yo creo que va por ese lado maduro, pero que en el mismo tiempo quiere seguir jugando, ¿no? Y yo, ¿ves? Pienso mucho en la evolución. Eso es algo que tengo de serie. Quiero decir, esto lo digo mucho cuando doy clase. Si yo pienso que sé algo, en 2 años estoy muerto. ¿Lo crees o no? Yo como piense que sé algo, y esto lo creo, como crea que voy a repetir una fórmula y yo en la siguiente serie no intente evolucionar, muero profesionalmente. Aquí la repetición no funciona, aquí y parece que no, pero las series han evolucionado muchísimo. Y en un mismo género, pues una serie de hace 10 años la ves de ahora y no tiene nada que ver.
Después miraba, cuando estaba mirando pues un poco tu currículum, ¿no? Y veía las series que habías hecho, porque las conocía, ¿no? Pero yo no sabía que estabas detrás. Tampoco después te cuento un detalle concreto. Pero bueno, veía a Las chicas del cable y leía Velvet, esa serie que impresionó tanto, ¿no? A mucha gente que escuchaba hablar de ella, ¿no? Que la recomendaba. Pero vi que fuiste director de algunos episodios. ¿O de todo? No, yo normalmente, en esa época sobre todo, yo arranco normalmente con Ramón series, imagínate, Velvet la arranco, y después cuando Ramón tiene otro proyecto me vuelvo a mandar a otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto. De todas maneras, antiguamente, cuando estamos hablando que se hacían series de 13 capítulos, 26 capítulos temporada, evidentemente no existe la figura de un director, sino que hay varios directores. Arrancarlas es diferente, yo creo que es lo más divertido de ellas. Arrancar es diseñarlo, es crear cómo lo quieres contar, cómo lo quieres narrar, qué narrativa va a llevar, qué color va a ser el que vas a aplicar, todo. Es como generar sensaciones, ¿no? Y ese proceso me parece que es maravilla, quiero decir, y sí, he hecho series muy diferentes y de cortes muy diferentes y eso me atrae también mucho. Sí, eso es lo que leí, me parecía curioso, pero claro, confía en ti, te arrancas y después, bueno, evidentemente eres el hombre para todo, eres el chico del cable, ¿no? También. Pero a lo que iba, para mí, y quería centrarme en estas dos series, en Fariña y en Asunta, yo no veo la tele ahora, no la veo porque no veo, pero no es por eso, ¿no? Las dos últimas series que vi, y hace mucho tiempo, fueron las dos que dirigiste tú. Sí. Me captaron la atención y me llamaron la atención porque sin ver, eres capaz de seguir la serie. Y eso creo que tiene que ver con el director. Entonces, Fariña. ¿Cómo llega? O sea, Nacho Carretero publica el libro, etc., cuenta la historia de los narcos gallegos, de la historia que se produce. ¿Cuándo tienen claro desde Bambú que esto se va a llevar a...? Tardó mucho, ¿eh? De hecho, Ramón lo cuenta muchas veces. Ramón intentó, no Fariña, intentaba contar una historia del narcotráfico y no había manera de venderla y nadie la compraba. Nadie. Hasta que de repente, con el libro de Nacho, se consigue vender a Antena 3 y Antena 3 empezamos a preparar. Para mí, Fariña es, voy a decir, mi mejor serie o la cosa que más me siento orgulloso, a muchos niveles, sobre todo muchas veces con la tierra. Quiero decir, que vengan gallegos aquí a rodar y a contar cómo eran aquellos hombres y cómo fue aquella época, creo que... Y después me parece muy madura, ¿eh? ¿Ves? La gente a veces la entendió mal. Era una serie de 10 capítulos que para mí fue el primer true crime que hice. Fariña para mí es el primer hecho real que he contado, he narrado. Y es delicado, contar hechos reales, porque te planteas siempre, bueno, cuál es el límite de las cosas, ¿no? Pero con todo creo que se hizo muy honesto. Y después digo que se entendió mal porque hay gente que entiende. Nosotros intentábamos narrar lo que significó una década. Entonces empezamos empatizando con ellos y finalmente, igual que la sociedad cambiaba la opinión sobre ellos, ¿no? Mientras que había la serie. Porque fue así, aquella década. Y creo que también estuvo muy acertado decisiones, quiero decir, que aunque no fuese en gallego, el acento era muy importante. Estuve muy orgulloso de poder meter esa canción de cabecera cantada en gallego y verla en Madrid. Se me enchía el peito, ¿sabes? Era de aquí estamos. ¿Cómo surge esa canción? Pues mira, surge de una conversación con Iván Ferreiro y él me dijo una cosa, pues yo le intentaba contar conceptos de la serie y me dijo él, sí, conceptos los que quieras, pero dame 2 frases. Y no sé por qué me vino la frase de Tuto Vázquez. Tuto es un actor, bueno, no sé si yo creo que es muy conocido, un actor coruñés de aquí del barrio de Monelos, que hacía el cura de Padre Casares, hizo muchos personajes también de Mareas Vivas, y él siempre decía una frase que era, cuando se había vestido de absurdo, como decía él, que era mentira, era muy retranqueiro, ¿no? Que era o que teño que facer para non ir ao mar.
Y yo le repetí aquella frase de Tuto que siempre me decía y que siempre decía en plan cachondeo porque le encantaba estar disfrazado, pero la recogí para que entendiese el contexto. O que teño que facer para o mar es unha frase que pode tener un concepto de, bueno, es verdad, había unha crisis, empezábamos con el tabaco, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando lo dices y estás ganando millones y millones ya pierde el sentido, ¿no? Ya no hay una manera de justificar esa frase. De hecho, hay una cosa muy sutil que yo creo que la gente no percibe. La cabecera, por temas de apuro, porque al final nos adelantaron la emisión, era una cabecera muy sencilla donde aparecía los fardos y encima un rótulo de Fariña. Cada vez que sonaba la cabecera iba quitando instrumentos hasta dejarlo desnudo y solo dejarlo con la voz de Guadi Galego. Entonces tú ibas también notando, solo con la cabecera, si la veis, notáis cómo se va transformando la serie. Es que la música, o sea, no hay manera más impresionante de empezar. Para mí fue, ¿sabes? Era hipnótica. Sí, y después hubo la suerte de poder, bueno, a base de dinero, pues pagar Siniestros, Resentidos y un montón de grupos de la época que colaboraron con la serie. Y después también el trabajo del músico de Fede Yusid, que también captó muy bien una frase que le transmití cuando fuimos a zona da Illa de Arousa e demais, que había un señor que siempre me dijo que esto era como oeste. Y entonces hicimos que la música sonara aquel oeste, con instrumentación más gallega, pero que te recordase un poco al oeste, ¿no? Y la verdad que tuvo mucho éxito. Mi gran pena es que no pude disfrutarlo, ¿eh? Me quedé ahí muy jodido, porque yo creo que el capítulo 2 hizo 50% de audiencia aquí en Galicia, se dejó de medir. Ese capítulo batió récords históricos y no pude estar en Galicia. Estaba ya en otro proyecto y siempre me quedó el hecho de no poder haber disfrutado más lo que significó Fariña aquí. Y después creo que hubo una cosa también muy chula, de sacar peito. Yo me acuerdo de que ibas a Madrid y te decían, y estos actores nuevos, ya nuevos, claro, como si yo ahora fuera a descubrir a Carlos Blanco, fuese a descubrir yo a Morris o a tantos y tantos, ¿no?, que estaban aquí, incluso a Touriñán, ¿no?, de uno de los Charlines y a tantos, a Cristina Iglesias, que estaba fantástica, Isabel Naveira también en Fariña. No sé, verlos ahí a todos, y sobre todo con gente que yo había ya trabajado en la época de Televisión de Galicia y que tuvieran tanta repercusión, y ver a Morris recogiendo Los Feroz, su premio a Mejor Actor, o sea, lo veo cara atrás y es un proyecto que me llevó 1 año y 3 meses de mi vida, pero que lo repetiría 100 veces. La verdad que fue... Yo creo que es la única serie que... No quiero que sea una sobrada, ¿eh? Es a todos los premios que fuimos los ganamos. Era una cosa, era uno detrás de otro. Ondas, Feroz, premios MIM, premios en Victoria, premios en el extranjero. Fue de estas cosas que se dan una vez y después que creo que también fue una serie que cambió maneras de ver, ¿no? Quiero decir, antes había esta cosa que se decía en Madrid, lo de acento neutro. Y yo creo que Fariña cambia cosas. Entonces, de repente viene Patria. Y a mí me ofrecieron Patria. Y me hacía gracia. De repente ya es que la gente quería trabajar con actores vascos y quería que el acento fuese vasco. Y yo creo que eso es también muy chulo y muy importante. No sé por qué esta cosa del neutro, que todos los españoles seamos iguales, me parece absurdo cuando tenemos una cultura, un país tan pequeño y al mismo tiempo tan rico culturalmente, ¿no? Y yo creo que darle visibilidad a eso estuvo muy bien. Yo a veces cuando lo pienso, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Fariña fue el Mareas Vivas del siglo XXI, pero a nivel nacional, claro. Los puso a todos en la lanzadera. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y la verdad que también estuvieron muy listos todos, quiero decir, desde Antena 3 y a Ramón. Por ejemplo, mira, ya estábamos ahí, ya estaba Narcos en emisión, ya se estaba viendo y demás. Y yo creo que Ramón fue muy listo en decir,
nosotros no somos colombianos, nosotros no vamos a hacer una de acción y de tiroteos. Esta es una de paisanos comiendo churrasco mientras que hacen business. Y entonces lo entendimos bien y yo creo que el éxito de Fariña va por ahí. Es de no intentar ser americanos, es intentar ser, entender bien cómo funcionaban las cosas aquí y cómo funcionaban con todo. Con todo, siempre pienso que hay una Fariña que no está contada y que algún día ojalá se cuente, que va a ser complicada. Pero, ¿ves? Es verdad que Galicia fue la mayor entrada de cocaína de Europa y fue así, pero nunca, hay muy poca gente culpada por la entrada de la heroína. Y eso se queda para muchas más historias, pero es muy llamativo. Mira que falleció gente en esta ciudad, yo me acuerdo en esta zona, en la estación del tren, en la estación de autobuses, en mi barrio, que atacó muy fuerte la heroína. Y hay muy pocos inculpados por la heroína, muy pocos. Y sobre eso habría que tener que reflexionar mucho. Contaba el otro día Carlos que Ubiña quiso reunirse con él. ¿Tú como director tuviste alguna llamada de alguno de esos narcos? No. 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 Estuve reunido con gente. ¿Con gente? Sí, con gente, quiero decir, parece como que lo estoy poniendo así muy en zona oscura. No, sí que es verdad que me reuní. Además, claro, esa zona, tú vas por allí y me reuní con, mira, pues algunas personas que eran de aduanas que después fueron contrabandistas que después habían sido tal. Con toda la gente que me reuní, casi siempre toda la gente que me reuní me hablaba de la época del tabaco, ¿no? Tanto de la época de la cocaína y demás, porque bueno, nadie quiere hablar mucho sobre el tema. Si me preguntas si me hubiera gustado conocer a alguien, sí que es verdad que, y voy a decir algo incorrecto, Sito tiene algo enigmático, o sea, tiene algo, es muy llamativo. Yo no conocía mucho, o sea, conocía la época y demás, pero era muy llamativo el cómo cuando te reunías, pero incluso con guardias civiles y tal, cómo hablaban de ese hombre. Y no hablaban mal, quiero decir, él como que todo el mundo tenía asociado, no hablo de la cocaína, estoy hablando sobre todo de los inicios. Pues bueno, ellos los perseguían y él pues tenía contrabando de tabaco y después se metió lo que se metió. No quiero decir que fuese querido, pero sí que se ganó el respeto de mucha gente y eso me llamaba la atención. Me llamaba mucho la atención y sí que me apetecía saber cómo era ese hombre. Y después era increíble, estaba rodando Fariña, empezó a emitirse, lo vuelven a detener y él ya tenía los guiones de Fariña en su mesilla. O sea, era una cosa muy loca. Y sí que, pero no, jamás hablé con él. Javi, yo sé que intentó hablar, Javi Rey, que fue el que interpretó a Sito, intentó hablar y nunca se consiguió esa charla. La única charla que se produjo en su día fue la de Ubiña, porque pues, bueno, se lo pidió a Carlos. Y de hecho Carlos creo que lo contó en tu entrevista, yo creo que era el padre de Carlos, que era mecánico de Ubiña. Lo explico bien, no era de los camiones, era que la moto Ubiña se la llevaba al taller del padre. Entonces Carlos conocía incluso Ubiña de mucho antes. Sí, contaba. Y de esa serie, grabando la serie o viendo la serie, ¿descubriste algo de Galicia que desconocías? Bueno, igual toda esa historia, ¿no? O hay algo que te marcó, ¿no? No, bueno, había mucha cosa, quiero decir, ¿ves? Yo no quiero pensar mal, porque parece como que toda aquella época, yo creo que todo el mundo era muy novato en aquella época. Sí que era muy llamativo cuando empiezas a descubrir que casi es la DEA la que llama y te dice qué está pasando ahí en Galicia, porque ya era un escándalo, ¿no? ¿Sí? Y era un escándalo. Sí que es muy llamativo, ¿ves? A veces me da pena, quiero decir, ¿ves? Y por eso creo que también es muy bueno hacer Fariña o hacer Asunta o hacer... Creo que hablar de los errores es bueno para que no se vuelvan a cometer. Y eso debe enseñarnos cosas. Y yo creo que, voy a decir cosas incorrectas, creo que la opción política a veces de haber dado, como había en pueblos que había tanta crisis, permitir el contrabando, porque de hecho yo me acuerdo de actores que le hacía casting y siempre te decían, lo normalizaban de tal manera que era que la Guardia Civil incluso iba a los contrabandos, iba a las descargas para que no hubiera follones y tal. Y porque es cierto, los políticos de los pueblos intentaban que la gente no pasase hambre, joder. Porque se estaba pasando hambre y porque empezaba a haber una crisis pesquera muy gorda. ¿De dónde, con una buena voluntad, dónde acabó eso?
Y yo creo que ahí se equivocan todos, ¿no? Digo, lo que sería la época, a lo mejor la Alianza Popular aquí, pero incluso el PSOE. Yo recuerdo el PSOE, que el PSOE hace un cambio, ves que yo se no lo recordaba en la época, que el PSOE hace un cambio muy a nivel nacional, que es el cambio que iguala la condena de contrabando al del narcotráfico. Y eso me parece que fue una auténtica burrada, porque nos llevó, no nos llevó. Si te cae la misma condena por una cosa o por otra, pues la gente por avaricia quiere ganar en la misma descarga 1.000 millones más que no 10. Pues se convirtió en eso. Yo creo que se equivocaron muchas gentes. Pero mira, cuando conocí a Bendaño, que tuve una charla con ella también, ¿ves? Eso no tiene que ver con política, no tiene que ver con... Tiene que ver, y ella lo decía, y mira que ella yo creo que perteneció después al PSOE o cosas por el estilo. Pero si pasa en Andalucía, pasaría con otros colores políticos, si pasa y sigue pasando con la descarga del hachís en el sur, ¿no? Y cada vez más bestia, Yo digo auténticas burradas de hoy en día que te ponen la piel de gallina y parece como que no aprendemos. Hoy en día, muchas veces en esas lanchas que van de Marruecos a España, lo que hacen los narcos es llevar niños africanos. Y si aparece el helicóptero, el niño africano se va al agua. El helicóptero tiene que salvar primero al niño y después darle prioridad. Estamos a esos niveles en 2025, de falta de humanidad y de escrúpulos. O sea, cosas muy, muy bestias y que creo que son necesarias que la gente y la sociedad lo sepa y que se sepa y que se haga algo. Bueno, esa fue esa serie que a mí me impresionó, Fariña, como a mucha gente. Es verdad que estaban ahí muchas series, incluso las pelis, que llaman mucho la atención, ¿no? Lo que tiene que ver con el narcotráfico, Pablo Escobar, etc., etc. Pero bueno, después llegó a mi vida, porque primero no las vi con los estrenos, ¿no? Te digo cronológicamente cómo los vi. Vi Fariña y después llegó a mi vida el Casa Asunta, sabía de la historia. ¿Cómo se decide contar esa historia tan dura? Así es decir, ¿a quién se le ocurre y decir hay que contar esto? Bueno, la verdad es que nosotros teníamos mucho material ya cuando empezamos a hacerlo, digo la serie, porque Ramón y Elías Siminiani, ellos hacen un documental fantástico sobre eso. Y después Ramón yo creo que ha tenido la capacidad moral de encontrar cosas... Te voy a hacer una pregunta, voy a ser más gallego que tú. ¿De qué crees que habla Fariña? Perdón, el caso Asunta. Yo creo que habla de dos mentes que le llevan a cometer una decisión que es un asesinato. Sí. ¿Acerté? Bueno, no, habla muchas cosas. Quiero decir, ves, a mí no es importante, quiero decir, es muy importante lo que sucedió y es un hecho real. Pero lo atractivo de estas historias, aunque sean truculentas, y lo importante de hablar de ellas, es que al final hablas de cosas... Yo empezaba, ahora voy a ponerme de una manera frívola, no es frívola lo que voy a contar, es mi vida. Yo soy bueno cuando encuentro cosas de mi vida en ellas. Y yo empecé a leer el caso Asunta, yo decía, esto es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Me voy a abrir, no es frivolidad, ¿vale? Y yo me vi ahí. Es raro lo que estoy planteando. Mis padres se amaron y mis padres en un momento dado se llevaron mal. Yo conocía esa historia. Evidentemente no con el final de Asunta, ¿verdad? Pero habla de eso. Y también habla de cosas muy importantes, y mi madre sufría depresión, que es de la salud mental. Y también habla de ese tipo de cosas y de la importancia de hablar de ellas. Y ves, y no soy frívolo contando esto de mi vida personal. Creo que estoy siendo maduro. Y creo que, ves, también lo bueno del audiovisual es que cura. Te pone enfrente a historias que ahora puedo hablar de ellas. Y hablo en segunda persona o en tercera persona. ¿Me explico? Pero para mí Asunta cuenta mucho más que Asunta. Y mira, hay cosas muy pequeñas, La importancia de que un niño vea amor en casa, eso tiene que ser así. No, eso sí que es educación. Yo con ese tipo de cosas lucho. Y creo que en esa casa existía amor, ¿Ves una cosa que también tiene bueno el documental? Y también diferencio cosas, Mira, yo soy muy respetuoso con todo el mundo judicial. Hoy tenemos aquí a una persona que nos ayudó mucho. Que también me empezó mira, cuando empecé a hablar con los guardias civiles del caso Asunta y me empezaron a mostrar cómo era su trabajo, chapó, me colocó la cabeza y me la situó en otro sitio.
no es una cuestión de buenos o malos, es una cuestión de... Ellos me enseñaron, mira, en una comida, que me dejaron una frase que me marcó mucho. Cualquiera de los de esta mesa, cualquiera, incluido ellos, podemos matar. Y matar, que es una calificación muy dura, puede ser un 0,5 de tu vida. No por eso toda tu vida tienes que ser malo. Por eso también me parecía muy interesante el no mostrar simplemente a dos personas perversas, ¿no? A mí me gustaría entender cómo era Rosario, y a lo mejor me equivoco en mi visión, o cómo era Alfonso. Y evidentemente lo que lo acabó pagando fue una niña. Sí que es verdad que cuando ves un juicio, los jueces intentan entender todos los puntos, ¿no? Y unirlos. Y a mí me interesaba más, mira, cuando estaba preparando esta serie, leí una frase que ves que lo judicial siempre intenta comprender el hecho o darle un sentido. Y me encontré una frase de casualidad que me marcó mucho, que es ¿por qué intentamos ser lógicos o por qué queremos entender cómo funciona la locura? Si la locura no es lógica. Y me pareció como que una expresión muy chula para este caso. Y yo no sé lo que pasó realmente, pero me parece que cuando hacemos ficción también nos mojamos un poco más, quiero decir, y en España es muy complicado, porque la legislación, que esto también me gustaría mucho que lo sepáis, quiero decir, yo solo puedo poner los nombres de las dos personas que están acusadas, culpadas, juzgadas y que se ha demostrado que tal. El resto de la gente, legalmente yo tengo que proteger a esa persona y entonces cambiamos los nombres, pero incluso de los jueces, de los policías y de todo el mundo. Pero creo que el caso Asunta no es morbo, no se trató nunca desde ahí, y lo que intentamos entender era cómo se trabajaba y después comprender cómo desde el amor se puede convertir en algo tan perverso que lo acaba pagando una niña, ¿no? Pero si os fijáis en la casa, que era una casa, iba a decir terrible en el sentido de, me parecía una casa de muñecas, ese azul tan pintado. A mí Rosario en muchos comportamientos me parece que también es una niña. Creo que el caso Asunta también habla mucho de la educación. La educación tiene que ver, mira, es un caso muy curioso porque es clase alta, es gente con recursos, pero que en el fondo no tiene recursos porque los recursos siempre los han resuelto papá y mamá. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Me pasa a mí mucho con mi hijo, me hago mucho ese planteamiento, ¿no? De decir, le damos tanto a los niños, tanto, que no están preparados para cuando tienen problemas. Y entonces llegan a conclusiones muy raras. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a esta pareja, ¿no? No sé a dónde llegan esas cabezas, pero yo creo que en el fondo son niños. Y hablabas mucho de la parte judicial, pero ¿cómo un director separa en esta serie la realidad judicial de la realidad emocional, de la realidad cinematográfica? Pero creo que, mira, el caso Asunta también, yo creo que hay algo bonito, tanto porque nos dieron a conocer cómo funcionaba para mí, el trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que por ejemplo me impresionó, de hecho ya somos casi familia, de lo que nos han ayudado y de lo que me rompieron la cabeza, quiero decir, estereotipos, ¿no?, que tenemos en la cabeza. Yo es verdad que tengo la suerte ya de haber hecho en su día Desaparecida, que después se convirtió en la serie UCO, o sea, yo tengo en contacto con la Guardia Civil, pero cuando los conoces sobre todo a ellos, te cambia el perfil de persona que esperas, de Guardia Civil de otras generaciones, que es gente muy preparada y después muy sensible y que no son de estos que van con pistola, no, te enseñan cómo funcionan las cosas de otra manera. Y yo creo que Asunta también tiene algo bonito, que eso también lo intentamos mostrar en los juicios. Quiero decir que los juicios españoles es verdad que no son tan vistosos como los americanos, que la gente aprendió que hay un juez instructor que es el que lleva el caso y que después el que está en sala es otro. Creo que es bueno que la gente comprenda cómo funciona nuestra justicia y que lo vean sin pudor. Incluso cosas buenas. A mí, ¿ves? Yo ahora cuando veo incluso cosas en informativos que no me gustan, creo que la gente también se pasa. Ahí atrás salió una persona que, en un caso de abuso, que el juez le hacía las preguntas de una manera muy hiriente, ¿no? Es que ese señor que hace preguntas, y mira en qué lío me meto. De hecho, a mí, el juez de Asunta, que es el juez también me parece que es un interrogador. Yo cuando veías los vídeos, los interrogatorios y demás, me pareció muy bueno, Me parece que es un gran interrogador. Y esto lo digo, yo juego y cuento cosas. Gente se va a su cama
con un cargo de conciencia que o lo tiene muy claro o hay que estar ahí, ¿eh? Entonces, yo creo que me los tomamos muy en serio todo el cómo contar ese universo, porque la verdad que la responsabilidad que tiene no es nada fácil, ¿eh? Yo juego. Ese señor condena a gente y está muy seguro de lo que está haciendo o tiene que vivir con eso. Y me parece que también mostrarlo, me parece que es chulo, quiero decir, es de... Y cuando interrogan, es como si vas a televisión. Un presentador, si hace preguntas a una persona, no es esa persona la que está haciendo las preguntas. Él utiliza herramientas para llevar a ese interrogado a donde él quiere. Pero a veces confundimos y cuando soltamos cosas sin explicarlas a un informativo o a tal, me parece que es delicado. Yo no creo que los jueces intentan ser dañinos. No, él quiere tener claro si esa persona está diciendo la verdad o no. Y utilizará lo que él crea con ciertos límites las cosas. Pero yo creo que es muy importante que se puedan extralimitar. Es que si no, ¿qué les queda? Decirles, por favor, ¿sería tan amable de decir si usted ha matado a alguien o no? No, ellos tienen que tener sus herramientas también. Porque, hostia, yo siempre lo pienso, ¿eh? ¿Sería capaz de ser juez? No, te lo puedo asegurar. O sea, yo no duermo por las noches. Como tenga dudas de algo, yo no duermo, ¿no? Estos policías, pues, los guardias civiles, lo mismo. Es que, hostia, tienen unas profesiones complicadas, ¿eh? Yo juego, en eso soy muy, muy sincero. Juego, sí que intento ser responsable con ese juego cuando son hechos reales, porque tengo que ir mucho más fino, pero, hostia, juzgar a alguien, ¿eh? Wow. Y cuando estás como director detrás de esa cámara y ves la interpretación, para mí me impresionó, de Candela Peña y de Tristán Ulloa, de los dos, pero sobre todo de Candela Peña, hubo algún momento en el que hubo que parar la grabación porque es que yo tenía la impresión de que estaba poseída, o sea, era un escándalo. Sí, hubo momentos que había que parar. El día 1 que se vio en el papel ella, hubo que llamar a una ambulancia, llamamos una ambulancia y ella empezó a... pues no paraba de vomitar por nervios. También porque era muy complicado, ¿eh? Era, o sea, un personaje como Rosario es un personaje muy, muy, muy complicado. Desde donde trabaja ella también es complicado y sí, hubo a veces que parar. Y sobre todo el día 1. El día 1 vino la ambulancia, la tuvieron que atender y estábamos preocupados porque estaba, bueno, pues en un estado no bueno. ¿Y tú mientras grababas? Tú me contabas ahora de, te puedes imaginar cómo es el papel de un juez, cómo es el papel de la policía, ¿no? De la UCO, de cómo investigan estos casos y se van a casa, pues, bueno, con el problema. Tú no te ibas a casa después de la grabación y no te llevabas mal cuerpo. Yo tengo, sí, o sea, cuando estás trabajando en lodo, por eso también a mí, ¿ves? Cuando yo trabajo en muchos estilos, bueno, primero también porque necesito trabajar, pero a mí me gusta de repente hacer algo así y de repente hacer algo que no sea tan de entraña y tan lodo, porque es que te ves todos los días en el lodo y la verdad que el caso Asunta, lo hablaba muchas veces con Tristán y con ella, es que no había una secuencia ligera, por llamarlo así, ¿no? Era como todo muy intenso y la verdad que también tengo mis líneas de escape, ¿eh? Yo, por ejemplo, ves, la música la utilizo muchas veces como vía de escape. Si estoy haciendo algo duro, entre que preparan planos, yo muchas veces o puedo estar trabajando buscando músicas para algo o a veces utilizo la música como vía y me pongo algo divertido para que me evada y que no esté... Porque también me da miedo, ¿eh? A veces me da miedo caer en depresión. Quiero decir, a mí no me viene bien estar... tengo que medirlo mucho en qué sitios sí, en qué fregados quiero meterme emocionalmente. Y siempre lo hago, ¿eh? Me gusta meterme. Y me gusta meter mucho de lo mío, constantemente. Y después esta profesión también es muy rara. Cuando rodé El verano que vivimos, que es una historia de amor muy épica, yo me estaba separando. Es así nuestra vida también, quiero decir. Y yo me estaba separando o estaba incluso planteándome, de hecho, empecé el rodaje en casa, por decirlo así, me fui a rodar y ya nunca volví a casa. Y yo te contando una historia de amor, complicado. Pero es parte también, yo creo que de mi éxito.
Hay algo al final, mira, el guión muchas veces no es mío, puramente, pero yo lo transformo, el mío o en mi estado momentáneo. Entonces, como que me implica mucho el cómo voy a redar ciertas cosas, en el cómo me siento en ese momento. Hay relaciones mías, incluso amorosas, que están en muchas cosas. Sí, entiendo que puede ser complicado la serie, bueno, la grabación, tanto tiempo, series, bueno. Y después te pasas también, bueno, al mundo, trabajas con plataformas, pero empiezas a trabajar en el mundo internacional, ¿no? Con Apple TV. ¿Cómo es esa experiencia, trabajar internacionalmente? Estás trabajando tan en España, tan aquí cercano, y de repente una oportunidad internacional para Carlos Sedes. Internacional porque rodé fuera, dices. ¿Qué? Internacional porque rodé fuera. O porque era para porque fuera. rodaste fuera, sí. Apple TV también es una plataforma americana, ¿no? etc. Sí, pero bueno. Más. ¿Sabes qué pasa? Que fue una evolución, ¿eh? Es como todo, otra vez. Pero Apple TV yo creo que con Gran Hotel y con Velvet tuvimos la evolución que la hicimos para Antena 3, pero fueron 2 series que se vendieron muchísimo fuera. Ya estaban en 80 países vendidas, una cosa por el estilo. Y después sí que tengo la suerte, que es una cosa muy rara, que realmente es Netflix el que viene a por nosotros. No, pero por una cuestión a veces incluso eso de estar en el sitio en el momento adecuado. Pues quién estaba haciendo Velvet y ellos empezaban a hacer, dejaban de trabajar con Televisa y con Telemundo, entonces nos buscaron a nosotros y ahí empezamos a hacer Velvet. Entonces somos la primera productora en trabajar como original, que le llaman ellos, la primera serie española, y el primer director español que trabaja para Netflix soy yo. Porque hice el capítulo 1, quiero decir, y tiene su mérito. Y después, más adelante, repetimos con Netflix, y sí es verdad que aparecen más plataformas. Apple, que ahí también Apple quería empezar a hacer series. De hecho, me fui a Miami, rodamos en Miami, una serie que se llamaba Now and Then, y después otra que se llamó Tierra de Mujeres, que es la de Eva Longoria, Carmen Maura, que rodamos en Figueres. Y ahí como que estaban empezando a introducir el bilingüismo en las series, sobre todo para el mercado americano, ¿eh? Era una cosa de que hablen castellano para el público latino, pero que también haya inglés, porque también es público que habla inglés. Y empezó un poco en Miami, pero como que se está haciendo ya mucho también por ahí. Y entonces también estuvimos en esa parte de tal. Pero bueno, fue Apple, después fue Amazon y las que vengan. ¿Crees que el mundo de las plataformas provocó fue un cambio disruptivo en el mundo del audiovisual? Bueno, mi opinión es que sí, ¿no? Pero no sé a través de un director. ¿Pero en qué sentido? En el sentido es que democratizó el contenido audiovisual para poder ser autónomo en cada una de las casas, y eso hace que se provocase un boom en el consumo de las series a nivel mundial. Sí, pero... Va a ser bon que me acabo de echar, ¿eh? No, pero hay muchas lecturas sobre esto. Claro, evidentemente cambió todo, ¿eh? Llegaron las plataformas, pagas mucho dinero, tienes acceso a series hechas en todo el mundo. Pues sí, ha cambiado la manera de hacer negocio. Sí que es verdad que también... La tele bajo demanda, sobre todo. Sí, también es que ha cambiado tantas cosas. Si pensamos en la televisión de mi infancia, la de hoy en día, lo que era, y me da lo mismo, de mi infancia hablo de 1, 2, 3, o hablo de generaciones así, la televisión era para disfrutar en familia colectiva. Hoy en día el uso de la televisión ya es un uso casi individual, ¿no? Ya saben lo que te gusta, ya te lo aplican. Nuestros hijos ya no consumen casi la televisión juntos, sino en su habitación. Cada vez se ha convertido más en individualizador. Tiene sus cosas buenas y malas. Las buenas, la globalización, ¿sí? Y lo malo, el arraigo. Antes la televisión de Galicia yo creo que ocupaba un espacio de arraigo con el gallego, la televisión nacional sobre España, y hoy en día, es verdad, se puede vender no hay una fórmula concreta, pero es verdad que las plataformas tienen algo que se pueda entender en cualquier parte del mundo. Voy a poner un ejemplo raro.
Este centro comercial se puede entender en muchas partes del mundo. Podría estar, ¿por qué no en París o por qué no en Nueva York o tal, ¿no? El mercado santaluciano. No sé si lo entendéis. Narcos es una serie... ¿De qué habla Narcos? El colombiano, el protagonista es brasileño, cuando la historia es de Pablo Escobar, que es colombiano. Y no es importante, para ellos no es importante el localismo, es importante la comprensión mundial. Igual que su cine, el americano. Ya nos tienen educados que, aunque vayan vestidos de romanos, ellos hablan inglés. La globalización va por ahí, la moda va por la globalización, ¿no? Hoy en día nos vestimos casi igual en cualquier parte del mundo, pues tiene también mucho que ver con eso. Y bueno, las series, que son lo que te rodean, pero como te va la marcha del true crime, Sí. te metes en el mundo ahora del cine. O sea, pasas de series que pueden estar en 30, 40, 50 minutos a grabar La Viuda Negra, era. Sí, La Viuda Negra. La Viuda Negra, 110 minutos. ¿Qué diferencia fundamental hay en grabar una peli, Sí. de un metraje de 110, a estar grabando series pues de consumo rápido, como quien dice, por episodios? Hoy en día, Sí. ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Porque una serie es vista como una, No. como una peli. No, hoy en día, mira, para mí el año pasado, voy a decir una cosa rara, a nivel español hablo, para mí hubo mejor series que cine. La televisión ha madurado muchísimo. El año pasado hubo una serie que a mí me impactó muchísimo, que estaba muy bien, que era Querer, que como lenguaje cinematográfico y con una madurez increíble, y te podría poner más ejemplos de series. Lo más importante del cine o de las historias, quiero decir, por al final con nosotros hoy en día contamos historias, y me da lo mismo que sea, no me da lo mismo, o sea, a mí para cine, el espacio del cine y la sala de cine tiene algo que es insuperable, no hablo desde ahí. Hablo desde dónde se elaboran los proyectos, las preproducciones y sobre todo en cuánto tiempo se escriben esos guiones. Entonces cada día se aparenta más. Y mira, antes hablábamos de series o series, antes series se grababan 13 o 26. Y yo empezaba a grabar y no sé nunca dónde acababa la historia. Empezaba a grabar y siempre me tenía que estar con pies de plomo porque aún no tenía escrito los capítulos finales. Y porque había mucho volumen. Hoy en día yo estoy haciendo series que son 4 capítulos. Es como una peli. Y ya la tengo escrita y ya sé cómo acaba y ya sé desde dónde la queremos contar. Se ha igualado mucho el lenguaje y ya no hay series de estas de 50 capítulos cada vez. Y si no, fijaros, las series de Netflix hoy en día, para bien, son de 6 capítulos, 8, 4. Cada vez hay más media de 4, cada vez duran menos. Entonces me parece como que... Y cada vez hay más dinero. Es muy raro esto que voy a decir. Antiguamente una serie de Antena 3, no voy a dar cantidades, pero duraban 70 minutos y valían 1. Hoy en día hacemos series de 40 y valen 3 o 4. O sea que se ha conseguido también rodar en mayor tiempo y de verdad que las plataformas también para lo bueno han traído mayor presupuesto, porque tienes mayor público, entonces tienes mejores condiciones de rodaje y todas esas cosas van sumando. Algo que pienso malo yo de las plataformas. ¿Crees que las plataformas han matado el cine como lo conocíamos en el lugar ese que decías que es mágico? Yo a veces no me gustan nada esos mensajes. ¿No te gusta? Nada esos mensajes. Siempre me parece... Pero yo me acuerdo de ir a ver Batman. Sí, y estaba lleno la cola que llegaba hasta... Pero yo sigo yendo al cine, ¿eh? ¿Eh? Yo sigo yendo al cine. Sí, pero por eso. ¿Pero no crees que ahora nos hemos vuelto cómodos? No, bueno, eso evidentemente, pero hablas del público, ¿no? En general. Hablo del público. Claro, porque... Bueno, voy a ser crítico, pero lo que no me gusta es que siempre pasa, muchas veces, y sobre todo muchas veces incluso de la gente del cine, yo también puedo ser persona del cine, pero como que siempre hay un malo. Primero fueron las televisiones, ahora son las plataformas y ahora es el tal, no. Yo siempre me quedo con lo bueno. Han llegado las plataformas no para hacerle daño al cine, han llegado las plataformas porque han llegado las plataformas y ha llegado Internet, y llega Internet, y a la radio le pasó cuando llegó la televisión, y llegan nuevas fórmulas, y a las plataformas les llegará algo nuevo. Si esto no para de evolucionar, pero no tendremos que culpabilizar a que aparezcan cosas, ¿no? O que vamos a prohibir que aparezcan, o ¿de qué se trata esto? No, pero cuando si aparecen, ¿ves? Yo soy muy crítico con cosas, y ahora voy a ser crítico con la tele.
Pues claro, si tú no tienes buenas políticas, mira, antes había unas guerras entre televisión donde los programadores se hicieron muy fuerte y lo más importante eran las audiencias. ¿Qué hicimos? Y yo me hago responsable de eso también, echar a los niños de la televisión. Entonces, si echamos a los niños de la televisión, ¿qué pasa? Que ya no tenemos gente que vea televisión. Sí. ¿Por qué no hacemos lecturas así? ¿Qué hemos hecho mal nosotros? ¿No? Que no es que hayan hecho bien los otros. Ha llegado a las plataformas y han cambiado los precios de los cines. ¿Han cambiado las fórmulas o siguen solo diciendo que hay el Día del Espectador? Que eso yo asistía en mi juventud. Algo va a tener que cambiar, ¿no? Si queremos que siga existiendo el cine. Y ojalá que siga existiendo. Yo soy un amante del cine. Voy al cine. Soy consumidor de cine. Pero creo que tiene que cambiar. Pero yo quiero ser crítico también. Ha cambiado el mundo del audiovisual, la forma de consumir el contenido. Igual que hemos pasado de los coches de gasolina o diésel a los eléctricos, de que antiguamente había personas que iban por las calles, que encendían los faroles y cosas que han ido pasando a lo largo de la evolución de la vida, yo desde que han llegado las plataformas, por ejemplo, no veo que las salas de cine y los empresarios que controlan las salas de cine hayan intentado cambiar la forma de consumir el cine en la sala, por ejemplo. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Que siempre hay que buscar... ¿Ves? Yo no me quedo con castigar a las plataformas. Quiero decir, ellos han hecho que ese negocio funcione. Han hecho que ese negocio funcione y que se vea en 180 países. Chapó. Y ahora está pasando algo tanto en la televisión que también me preocupa como porque soy hijo de ella. Y en los cines que también me considero hijo de ella. Pero tengo ganas de que llegue alguien revolucionando las cosas. Y que diga, esto te tiene que valer menos, o que la gente pueda acceder al cine de otra manera, incluso con los empresarios. Es muy triste ver empresarios de cine que estén ganando más de palomitas que casi de las propias taquillas. Y a mí el cine, o sea, lo que disfrutas en una peli en un cine no lo disfrutas en ningún sitio. Ir al cine es compartir. Mira desde donde lo digo, si tienes solo valores buenos. Pero también ha cambiado mucho los precios de las viviendas, ¿verdad? Y los alquileres. Y tú que eres músico lo sabes. La gente cuando deja de tener dinero, lo primero que deja de tener es cultura. No cultura personal, estoy hablando de, bueno, pues intenta ahorrar ciertas cosas que las puede ver en casa, se acomoda y cuesta que paguen. Y también cuánto vale un festival hoy en día, que es una animalada para un chico joven, ¿no? O cuánto cuesta irte al cine, tus 2 hijos, tu mujer y tú. Y ponle palomitas. Pues bueno, hay gente que... Bueno, y también te lo he planteado al revés, y de repente el fútbol está lleno y vale un pastón. Pues algo hay que hacer, pero algo que hacer desde un mensaje motivador y que haga crecer y que hagamos recuperar a la gente. ¿Ves? Los niños que dejan ver la tele porque los echamos de las televisiones estatales, es que ya no encienden la televisión. Mi hijo... y su padre se dedica a la televisión, no enciende la televisión. Mi hijo enciende el ordenador. Mi hijo consume las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque no lo crearon un hábito. Dejaron de crear un hábito en ese sentido. Y con el cine está pasando un poco lo mismo, por desgracia. Pero algo habrá que hacer. Totalmente de acuerdo. Y como el otro día le decía a Carlos, por ejemplo, te contaba que yo, al no ver y tal, pues vi Asunta, vi Fariña, que son series que prácticamente no necesitas ver porque necesitas sentir. También desde aquí hago yo un llamamiento, por lo que me toca, al mercado audiovisual, que nos tengan en cuenta las gentes con discapacidad y que intentemos que prácticamente el 100% de las series, de las películas, tengan audiodescripción, porque hay a veces que te da sorpresas y quieres ver una serie y ya no la puedo ni consumir, porque cuando me vas a mirar ahí la audiodescripción en la plataforma, pues a veces no está. Pues... ojalá que lo consigáis ir rápido y yo digo que eso va a ser así, ya verás. Y eso para mí es súper importante. Pero bueno, de muchas historias que has contado, estamos acercándonos ya al final. ¿Tú crees que te queda o tienes el sueño de contar algo de Galicia que no se ha contado? Vale, el mundo de los narcos, la coca, la droga, bien, perfecto. Algo que... ya ni Galicia, alguna historia que tú quieras contar. Seguramente porque está mi padre muy reciente, quiero decir, mi padre falleció el año pasado, por desgracia.
y es como que le tengo ahí deuda con contar algo de él. Seguramente no, más de comprenderlo, incluso Monse tiene una historia muy chula con papá y por ahí va más la historia y seguramente tenga más ver más con un viaje bonito, digo, de comprender a Sito y a mi padre y a la relación, por ejemplo, que tenía con Monse, que era maravillosa, y comprender por qué era así. Quiero decir, mi padre era un... ¿Ves? Ahora, ahí atrás, a veces lo pongo por la noche, hay una entrevista de Capelán que me gusta mucho, que le hizo en casa y me gusta escucharlo y tal, y dice cosas muy básicas, igual que yo. En el fondo era un niño grande que no le enseñaron emocionalmente seguramente a expresar, y cuando cogía un micro lo hacía. Y eso le enganchó y después aprendió mucho emocionalmente, ¿no? Y mi padre cantaba boleros y era muy enamoradizo. Y creo que tenía una historia en el fondo que me veo muy reflejado en él. Y pienso que es Monse mucho más parecida a mi padre, yo soy más mi madre, pero creo que tenemos cosas en el fondo común. Y después, mira, mi padre nunca me dio una charla y me dio todas. Quiero decir, jamás me dio una chapa y te voy a enseñar sobre esto. Creo que con su actitud me enseñó muchas cosas. Me enseñó a que mi profesión no tiene que ser mi profesión tiene que ser a lo que me quiero dedicar y que sea pasional, porque eso te va a cambiar la manera de entender el trabajo. Y creo que acertó. Y el cómo vivía en la profesión y cómo era de vividor. Y la palabra vividor no es mala. Es que yo creo que mi padre falleció con 78, pero en experiencias falleció con 300 años. Y la vida hay que vivirla y yo creo que eso es un mensaje también bueno para nuestros hijos, de decir, nuestra profesión tiene que ser nuestra pasión, porque te va a dar muchas más cosas. ¿Y qué recuerdas de tu padre, del último que te dijo, que te emocionó realmente, que casi te tuviste que dar un abrazo? No. Claro, porque ese niño, el Pecas, de los Mayos, un trasto de la madre que lo parió, y de repente se convierte en uno de los directores más importantes a nivel nacional de series de éxito. ¿Qué te dijo? Tengo una frase grabada de él, sí, para que veas cómo era el tío. Y la frase grabada es de: me importa una mierda quién seas, solo quiero que me digan que eres buena persona. Y eso lo tengo a fuego. Muy bien, qué bonito. Bueno, Carlos, estamos llegando al final y te quiero preguntar algo de Coruña. ¿Cuál es tu sitio preferido? No me digas el Chaflán, ¿eh? No. Pues, pero bueno, tengo muchos sitios preferidos. Y ahora la estoy redescubriendo, porque, hostia, llevaba sin vivir aquí, o sea, de vivir mucho tiempo. Es la primera vez que ruedo después de haberme ido. Entonces, sí que es verdad que vengo mucho a casa, o no tanto, pero a mí Galicia me encanta, pero mi sitio es Los Mayos. Es raro, te lo juro, es mi barrio, es el barrio más feo que te puedes echar a la cara. Pero mi gente y la que me generó los valores que tengo hoy en día no son solo mis padres, sino con la gente que me sigo relacionando, y tengo de todo. Uno trabaja en el banco, otros trabajan en basuras, otros trabajan en tal, pero es la gente que siempre se preocupó por mí, porque siempre me cuidó, y hay que ser agradecido. Y mi sitio, mira, de las pocas cosas que tengo, que llevo siempre conmigo para que no me vuelva gilipollas, es una foto de la calle Noya. ¿Una? Foto de mi calle, para que veas, y te lo juro, es una calle fea de pelotas. Y la tengo, y cada vez que me levanto la veo. Y no es para decir vienes de ahí, no, es que me gusta ser de allí. Y no es para que no me olvide, porque no me olvido. Y es mi sitio, es mi lugar. Pues muchas gracias, Carlos, por abrirte tanto, por contarnos tantas historias, por contarme tantas a mí, a la gente que nos está escuchando. La verdad es que me emociona, porque yo soy muy coruñés. Entonces, claro, todas estas cosas que me digas, que Los Mayos, pues claro, Los Mayos, ¿por qué no? A mí me gusta Monte Alto, la vereda del Polvorín. Es mi barrio. Era el barrio de mi madre. Mi barrio, a Pana da Vixía. Mi madre se crió en el Gurgú, en la Falperra. Exactamente. Mis abuelos estaban en... ¿Ves? Tengo unas edades muy simpáticas mira, del barrio.
cuando te haces mayor. Hice una serie para Movistar que se llamaba Instinto y empecé a trabajar con un chico que se llama Mario Casas. Y yo me acuerdo cuando era pequeño que iba a la Plaza de Pedro Rubinos a ver a mis abuelos, bajaba, parábamos allí en el kiosco y siempre había una chica que a mí me atraía mucho, que está, voy a ser incorrecto, muy buena, que era la hija del kiosquero, la del Gonda, que tenía otra amiga que era jebocha, pero que eran mayores que yo, ¿eh? Yo tenía 11 años y estos tendrían pues 16, 17. Y un día llega Mario y me dice, la jebocha, no, la amiga es mi madre. Y era la madre de Mario Casas, que era también del barrio. Pues qué casualidad, ¿no? Sí, y la conocí después con los años. O sea, vino a rodaje y era la mamá de Mario Casas. Pues lo dicho, Carlos, muchas gracias por venir a Oxerión, por estar aquí conmigo. Para mí es un placer. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima charla de noviembre. Aún no tengo muy claro quién va a ser, la verdad. Pero alguien será, seguro. Y será una historia o coruñesa o gallega, ya veremos. Así que muchas gracias a todos por venir. Así que no os voy a pedir un aplauso para Carlos. Os voy a pedir un aplauso para la familia Sedes. Así que para ellos, por favor. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Gracias a todos.